Hola. Hola, buenas. Hola. Bienvenidos al primer vídeo del año 2021, así que lo primero de todo, feliz año nuevo y que esperemos que este 2021 salga mejor que el 2020, que ha sido un poco chungo. Y también daros las gracias a todos los que ya os habéis suscrito al canal, que hemos llegado a 2021 con más de 200 suscriptores, algo que para nosotros era impensable cuando empezamos en el 2020 subiendo vídeos con un poquito más de regularidad. Era un canal que lo teníamos desde hace muchos años, pero un poquito abandonado. Y bueno, aquí seguimos. En este primer geoconsejo del año estamos en las vías del tren donde hicimos aquel recorrido que visteis haciendo un gusano. Pongo el enlace por ahí. Y hoy continuamos un poco con el tema de las coordenadas en los cachés. En el anterior vídeo explicábamos cómo tomar coordenadas promediadas, que es siempre aconsejable, pero hay una forma que mucha gente utiliza y que está muy bien en determinadas circunstancias, que es tomar las coordenadas directamente desde Google Maps. Es un método que está bien cuando se tienen buenas referencias visuales que nos permitan posicionarnos en la foto de satélite. Si no tenemos esas referencias, hay que tirar de las coordenadas y utilizar el método que os contábamos en el otro vídeo. Obtener las coordenadas con Google Maps es una solución especialmente buena cuando la exactitud de las coordenadas que nos da el GPS no es lo suficientemente buena. Porque hay que distinguir una cosa que no expliqué en el otro vídeo. Hay una diferencia entre precisión y exactitud de la medida. En este caso de las coordenadas del waypoint que tomamos con el GPS. Lo que mejorábamos con el promediado de las coordenadas es la precisión, pero eso no nos garantiza que la medida sea exacta. Para que lo entendáis, la diferencia entre una cosa y otra, la precisión es más o menos el error que tenemos en el punto, que es eso que aparece en Google Maps, el círculo azul que aparece alrededor del punto, ese es el error de las coordenadas, mientras que la exactitud es la diferencia que hay entre lo que nosotros medimos y la situación real del punto que queremos medir. Entonces podemos tener una medida muy precisa, por ejemplo promediando, pero que sea inexacta, es decir, que el punto real que nos está marcando no es donde estamos, sino a lo mejor está desplazada 10 o 15 metros. Esa es una situación muy frecuente en la ciudad, donde los edificios altos hacen que rebote la señal. Lo que nos llega al GPS es una señal rebotada del satélite y lo engaña un poco al GPS y nos da habitualmente medidas inexactas. Es decir, no nos marca el punto en el que estamos, nos marca un punto desplazado. Da un poco igual lo precisa que sea la señal, cuanto hayamos promediado, que seguirá siendo inexacta y nos marcan un punto que no corresponde. Ahí es donde nos puede ayudar mucho Google Maps para obtener las coordenadas exactas. Y en la ciudad es muy fácil precisamente porque tenemos muchas referencias visuales. Se ven los edificios, por ejemplo, si escondemos en la esquina de un edificio vamos a saber exactamente en dónde estamos. Portales, muchos elementos que hay en la calle. Y en el campo es algo más complicado, sobre todo en sitios donde no hay referencias visuales. Pero hoy, en este ejemplo, nos hemos venido a un sitio donde vamos a esconder un caché. ¡Ostras! Que me he resbalado. Bueno, lo que vamos a hacer es esconder un caché en un sitio que hemos escogido como este, en el que hay bastantes referencias visuales que nos permiten ubicarnos muy bien en la foto de Google Maps. Tenemos la vía del tren y justo detrás de mí, como podéis ver, hay un puente. Hay muchos elementos que nos permiten situarnos con precisión en dónde estamos. Entonces vamos a esconder el caché y vamos a tomar las coordenadas con Google Maps. Este caché es el que vamos a esconder. Bueno, pues ya está escondido. Bueno, escondido, está a la vista. Es para que lo veáis. Vamos a alejar un poquito para que el caniche este se canse de una vez y deje de ladrar. Bueno, ya estamos preparados. Una de las ventajas que tiene tomar las coordenadas con Google Maps es que no tenemos que estar necesariamente pegados al caché o al punto si sabemos en dónde está, que lo tenemos ahí atrás. Así que lo único que tenemos que hacer es tener bien claras cuáles son nuestras referencias visuales, abrir Google Maps y, como veréis, nos sitúa donde él cree que estamos. Le damos a la foto de satélite
y ampliamos para ver en dónde nos coloca. Bueno, como podéis ver por las referencias visuales, estamos en este lado de la vía, no estamos encima de una de los raíles, y sin embargo Google Maps nos dice que estamos ahí. Es una demostración de que una simple medida, un simple waypoint no promediado, nos puede dar coordenadas inexactas, incluso en un sitio en el que estamos al aire libre. Probablemente el problema es que estamos encajonados entre dos paredes de piedra y hace que rebote la señal, con lo cual Google Maps no nos sitúa exactamente en donde estamos. Lo que nos interesa ahora no es ese problema, sino localizar bien el punto en donde hemos escondido el caché y marcar ese punto. Lo único que tenemos que hacer es ampliar lo máximo posible, localizarlo en la foto y marcarlo, en este caso con el dedo. Lo dejamos pulsado un momentito y, como veis, aparece ahí ya un indicador de posición. Y arriba es donde nos indican las coordenadas en formato decimal. Esas son las que tenemos que guardar. Las podemos seleccionar y copiar y guardarlas para convertirlas al formato que utiliza Geocaching, que es un formato muy habitual en los GPS de mano, que son sexagesimales con grados, minutos y milésimas de minuto. Copiamos eso y eso es lo que nos tenemos que llevar a un conversor de coordenadas para pasarlo a Geocaching. Bueno, pues ya con la satisfacción del deber cumplido, tenemos esas coordenadas que hemos tomado de Google Maps, lo que tenemos es convertirlas, como os decía antes, al formato que acepta normalmente Geocaching. ¿Y cuál es el conversor que podemos utilizar? Hay muchos. Yo os cuento cuál es el que utilizo habitualmente, que es el de Sun Earth Tools, que permite introducir las coordenadas que utiliza Google Maps, que son coordenadas decimales, introducirlas y el programa, que es online, nos convierte las coordenadas a todo tipo de formatos. Ahí introducimos las coordenadas que hemos copiado de Google Maps en formato decimal, le damos a ejecutar y nos lo convierte en todo tipo de formatos de coordenadas. El que nos interesa es el que incluye grados, minutos y milésimas de minuto. Bueno, y con eso ya tenemos las coordenadas. De todas formas, el procedimiento que suelo utilizar es tomar unas coordenadas promediadas, como vimos en el vídeo anterior, y en el caso de ser necesario, afinarlas con Google Maps, que es algo que se puede hacer en casa con el ordenador. Siempre que tengamos, como es lógico, una referencia visual que nos permita situarnos con exactitud en el punto donde hemos escondido el caché. Porque si no tenemos esas referencias, lo que hay que hacer es fiarse de las coordenadas que hemos tomado con el GPS, no queda otra. Y luego afinarlas con una segunda visita al escondite para confirmar que las coordenadas nos llevan exactamente a ese lugar. Y ya está, esto es todo. Eso es todo, amigos. Nos vemos en el siguiente Geoconsejo y ya nos despedimos hasta la próxima. Chao. Adiós.